Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres de lo mejor y espero que sigas disfrutando del .NET LATAM Day. Bienvenido a esta charla llamada Real Time API, una nueva era para los desarrolladores de IA. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP y puedes seguirme en mis diferentes redes sociales con estos arroba que vemos aquí, arroba hpress para X y para las demás redes sociales a través de arroba hpress21. Vamos a comenzar este tema que es muy interesante, pero en primer lugar tenemos que entender qué es esto de Real Time API. Bueno, esta es una nueva funcionalidad de OpenAI. Seguramente ya has visto anteriormente algunos modelos que han sido entrenados por esta empresa OpenAI que te permiten completar texto, que te permiten generar imágenes, que te permiten generar archivos de audio y seguramente en un futuro generar otro tipo de formatos como video, por ejemplo. Bueno, esta API Real Time te permite construir experiencias conversacionales de baja latencia y multimodales. Actualmente soporta únicamente texto y audio como la parte de entrada y salida y también tool calling, pero seguramente en el futuro iremos viendo otro tipo de experiencias. Aquí un punto importante que quiero destacar es que anteriormente, si tú querías tener una conversación con un agente utilizando las bibliotecas de OpenAI o los servicios de OpenAI, los diferentes modelos, lo que tenías que hacer es utilizar diferentes modelos, por ejemplo, para reconocer el texto o para transcribir un archivo de audio, procesar ese archivo de audio, meterlo a un modelo para que llevara a cabo algún tipo de procesamiento, te completara o te diera una respuesta a través de este texto, convertir ese texto resultante en un formato de audio y tener una conversación con algún tipo de agente. Y esto podía tomar algún tiempo, es decir, la conversación no era tan fluida porque tenías que esperar segundos, incluso si es muy largo el texto, a veces minutos, para que tuvieras un tipo de conversación con algún tipo de agente de IA. Sin embargo, esta API lo interesante que tiene es que te permite experiencias de baja latencia, tal como dice aquí el texto que hemos descrito. Y bueno, ¿qué es lo que provoca esto? Que tengamos una conversación, una experiencia de habla, como si estuviéramos platicando con una persona en tiempo real. Incluso podemos llevar a cabo interrupciones al modelo. Si está hablando en cierto momento, puedes interrumpirlo y decirle, oye, pero esto no me parece, oye, quiero que hagas ahora esto. Y tienes entonces una conversación un tanto más realista. Tenemos también ya a nuestra disposición voces que son más naturales, que suenan como si fueran locutores prácticamente. Y aquí algo que me gusta muchísimo es que tú puedes incluso dar a cabo algún tipo de instrucción para modificar la tonalidad de cómo habla el modelo. Puedes decirle que hable en voz bajita, puedes decirle que hable emocionado, que hable como si estuviera triste, como si estuviera contando una historia. Es decir, lo que tienes que hacer prácticamente es tú decirle cómo quieres que hable para que el modelo interprete esas instrucciones y tenga esa salida tal cual. Y también tenemos un output que es multimodal simultáneo. Como dijimos anteriormente, tenemos a nuestra disposición únicamente por el momento entradas y salidas de audio y texto, pero seguramente en el futuro vamos a tener otro tipo de experiencias. Ahora bien, para comprender este nuevo modelo que salió recientemente, es importante tener algunos conceptos claros antes de entrar o de meternos a ver cómo funciona este modelo, porque anteriormente, si has trabajado con modelos anteriores, prácticamente lo que tenías que hacer era conectarte a un endpoint, enviar un input de entrada con alguna configuración, por ejemplo, la cantidad de tokens, cuánta temperatura queríamos, etcétera. Pero en el caso del Real Time API es un poco diferente, porque como tenemos una experiencia más real y en tiempo real, entonces hay que conocer algunos conceptos antes de pasar a la parte demostrativa. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, en primer lugar tenemos que conocer qué es una API stateful. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las conversaciones, que este conjunto de mensajes dentro de la conversación que tengamos se va a mantener siempre y va a ser como que esa parte que reutilicemos una y otra vez para conocer cuál es el contexto en el cual estamos platicando y sepa también el bot o el agente cómo responder, o bueno, el servicio más bien, cómo responder ante esto que estamos indicando. Hay algunos puntos importantes que debemos conocer. Por ejemplo, que una sesión, el concepto de sesión, consiste, bueno, el estado de la sesión más bien consiste en una sesión, en un buffer de entrada de audio, conversaciones, que es un conjunto de elementos, respuestas que generan un listado de elementos. Vamos a ver esto de forma más gráfica. Tenemos aquí entonces ya un diagrama que nos muestra mejor cómo se ve
básicamente la interacción que tenemos con esta API. Y el primer concepto que debemos de reconocer es el concepto de sesión. Una sesión se refiere a una conexión única, WebSocket, entre un cliente y un servidor. A eso se refiere la sesión, es todo este conjunto que vemos aquí de elementos. Vamos a ir viendo o desmenuzando cada uno de los elementos. Ahora bien, un cliente envía eventos formateados o con un formato JSON conteniendo las partes del audio y del texto con el cual vamos a querer interactuar con el servicio. Y a su vez, el servidor responde con algún tipo de audio conteniendo la salida de voz, una transcripción del texto de esa salida de voz que obtenemos como parte de la respuesta, y en dado caso de que se requieran las llamadas a las funciones, que si has utilizado anteriormente esos modelos, sabes que puedes utilizar herramientas o llamadas a funciones para realizar ciertas acciones. Entonces, una sesión real-time representa toda la interacción completa entre un cliente y un servidor y contiene la configuración por default. Ahora bien, desmenuzando un poco más, aquí tenemos un ejemplo de esta sesión, cómo se ve en formato JSON. Desmenuzando un poquito más este diagrama que vimos anteriormente, tenemos también el concepto de conversación. Una conversación real-time consiste en un listado de elementos. Por default, solo hay una conversación y es creada al inicio de cada sesión. En el futuro se van a poder agregar más conversaciones y vemos aquí un ejemplo del formato JSON que es utilizado cuando se maneja una conversación. Entonces es otro punto, otro concepto importante que debemos de conocer. También tenemos otro concepto que son los elementos, que son estas tarjetas que vemos aquí. Y no son en realidad tarjetas, pero son para representar estos elementos. Son los items. Un real-time item puede ser de tres tipos: un mensaje, una llamada a una función o una salida de una llamada a una función. Un mensaje, un elemento de mensaje, como vemos aquí, puede contener texto o audio. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos una representación de un audio y de texto. También vemos la respuesta del mensaje del asistente, que también tiene audio y texto. Pero también pueden tener una llamada a una función para indicar que el modelo quiere ejecutar una función o llamar a una función. También tenemos, como parte de estas respuestas o de los elementos, podríamos tener un function call output, que básicamente indica la respuesta de esa llamada a la función. Y también es posible agregar y quitar estos mensajes en dado caso de que lo requeramos o lo necesitemos. Aquí vemos un ejemplo de un item. Vemos la representación, vemos las diferentes propiedades, diferentes valores que podríamos utilizar en un mensaje. Por otra parte, tenemos el concepto del Input Audio Buffer. Y básicamente esto se refiere a que el servidor mantiene un buffer de audio de entrada que contiene audio proporcionado por el cliente y que aún no se ha incorporado al estado de la conversación. Y es posible agregar más partes de audio usando un comando específico, pero básicamente lo que se refiere a esto es que mientras el servicio no reconozca que terminamos una conversación o que terminamos el turno de hablar, básicamente esos pedazos de audio se van acumulando en este buffer que vemos aquí, y es hasta el momento en que decimos ya terminé de platicar, ya terminé de hablar, cuando realmente básicamente ese audio como tal es enviado al servicio para continuar con la conversación. Vamos a verlo un poco mejor en el ejemplo que ejecutemos posteriormente. También hay otro punto importante que son los modos. Tenemos en primer lugar un modo que se llama VAD, que es Voice Activity Detection, que básicamente nos permite de forma automatizada, por así llamarlo, detectar cuando terminamos de hablar para que el modelo nos responda a través de ese socket que tenemos abierto, nos responda lo que hemos terminado de hablar y nos dé una respuesta. Y también tenemos el otro modo que es No Turn Detection, donde básicamente el cliente envía un mensaje explícito que podría ser, que va a ser más bien la respuesta desde el servidor. Entonces es un poco más manual. Nosotros tenemos que indicar que queremos terminar el turno para dar paso a una respuesta del servicio. Otro concepto importante son los eventos. Durante la conversación o interacción que tengamos con el servicio, vamos a tener diferentes eventos del cliente, como vemos aquí en el lado izquierdo, eventos del cliente, donde vamos a recibir respuestas para poder procesar cada uno de los eventos y realizar una tarea específica. También por parte del servidor vamos a poder manejar un conjunto de diferentes eventos, que son muchísimos eventos, y prácticamente realizar alguna operación en base a esa respuesta de evento que tengamos. Y vamos a ir viendo ejemplos de esto un poco más adelante. Ok, es momento de pasar a la demostración.
Cabe recalcar que si quisieras ejecutar la demostración en tu computadora, puedes irte a este enlace que estás viendo en pantalla, seguir las instrucciones. Es una configuración muy rápida, una instalación muy rápida. Lo que sí necesitas es una API de OpenAI para poder realizar o ejecutar esta demostración. Entonces, voy a ir rápidamente al ejemplo, que es este que vemos aquí. Voy a dejar únicamente la demostración. Y básicamente esta aplicación de ejemplo, que es un ejemplo oficial de OpenAI, vemos que aquí ya tenemos preconfigurada una API. Y aquí hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta cuando quieras utilizar esta demostración. Tienes diferentes apartados. Un apartado donde te van a ir apareciendo cada uno de los eventos que vimos en una diapositiva anterior, para que te des una mejor idea de cómo funciona el servicio y cómo está respondiendo ante los diferentes eventos. En la parte de abajo vas a tener una sección que se llama Conversation, donde prácticamente vas a tener la conversación con el servicio a través de ese socket. Tienes también un apartado donde puedes ver la información resultante de una herramienta que se llama Get Weather para obtener el clima, aunque en este caso específico esta funcionalidad está escrita por default, es decir, siempre te va a dar el mismo valor porque no tiene una funcionalidad implementada como tal, es simplemente con fines demostrativos. Y también hay una funcionalidad que se llama Set Memory para poder establecer en cierta forma una memoria para el modelo para que mantengas información y puedas reutilizarla posteriormente en dado caso de que así lo requieras. En la parte de abajo tienes dos modalidades, Manual y VAT, que tienen que ver con lo que te dije anteriormente. Si escoges este modo manual, lo que vas a tener que hacer es tú manualmente indicar cuándo quieres que la respuesta sea enviada al servidor para que sea procesada. Y en dado caso de que tengas VAT activado, lo que va a pasar es que automáticamente se va a detectar cuando termines de hablar para llevar a cabo básicamente la generación de la respuesta. Entonces iniciemos con una forma manual. Vamos a indicar que queremos conectarnos. Hey there, how can I help you today? Ok, puedes ver que aquí ya nos generó de forma automática una respuesta. Tenemos aquí un conjunto de diferentes eventos que han sido ejecutados. Puedes ver que el cliente lleva a cabo el inicio de la sesión, se lleva a cabo la creación de un elemento de conversación y luego el servidor responde con una serie de diferentes eventos. Puedes ver que mientras se está generando la respuesta se ejecuta o se mantiene un delta de ese archivo de audio que está siendo generado. Y bueno, aquí como indiqué que quiero que sea manual este ejemplo, pues tengo que dar clic en ese push to talk para llevar a cabo una respuesta, el envío de una respuesta al servicio. Aquí también tienes ya en la conversación el usuario, qué es lo que dijo, el asistente que está diciendo. Puedes descargar estos archivos de audio sin ningún tipo de problemas, puedes volverlo a reproducir, etc. Voy a hacer entonces una demostración. I saved your greeting. What else can I do for you? Ok, aquí puedes ver que no funcionó muy bien porque no dejé presionar el botón. Tienes que dejar presionado el botón y dejarlo de presionar para que se envíe una respuesta. Entonces voy a indicar, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Ok, puedes ver que en este caso, como le hablé en español, directamente este asistente que tengo aquí me respondió en español, generó la respuesta en español de una forma bastante buena. Puedo decirle otra instrucción, por ejemplo, habla en voz bajita. Claro, puedo hablar en voz bajita. Está mejor así. Ahora habla alegremente. Por supuesto. Hablemos con mucha alegría y energía. ¿Qué más te gustaría saber o hacer? Y entonces puedes ver cómo estamos generando una interacción con este asistente. Voy a hacer una demostración para interrumpirlo mientras está hablando. ¿Puedes decirme por qué el cielo es azul? Claro, el cielo es azul debido a un fenómeno. Oye, pero explícalo como si estuvieras explicándolo a un niño de 3 años. Imagínate que la luz del sol es como un arco iris gigante. No, mejor uno de 8 años. Claro, imagina que la... Pero mejor en inglés, me gusta más el inglés. Sure. The sky appears blue because sunlight is made up. Bueno, ya estuvo bien, gracias. De nada. Me alegra haber ayudado. Que tengas un gran día. Ok, entonces puedes ver cómo en el ejemplo estamos realizando diferentes interacciones. En el caso de que quisiéramos utilizar VAT, lo activamos
y puedes ver que de forma automática empieza a llevar a cabo una lectura de lo que estamos hablando. Y aquí un punto importante es mencionar lo del Input Audio Buffer, que es lo que mencionamos en las diapositivas. Puedes ver cómo no se alcanza a ver bien, pero está aumentando un número por acá por donde están las gráficas. Y ese es precisamente esos pedazos de audio que está acumulando antes de enviar una respuesta al servidor. Lo siento, no puedo realizar una lectura automática de lo que estamos hablando. Está bien, gracias. Entonces, me alegra escuchar eso. Hasta luego. Puedes ver cómo a partir de esto se llevó a cabo, se detectó cuando terminé de hablar y se generó una respuesta de forma automática. También otra funcionalidad es poder utilizar estas tools que vemos en la parte de arriba y abajo. Por ejemplo, dame el clima en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la temperatura actual es de 23. Gracias. De nada. Cuídate. Puedes ver entonces cómo se ejecutó esta función getWeather y también se lleva a cabo aquí la impresión de una ciudad en específico. Puedo utilizar este otro tool, por ejemplo. Almacena el valor en memoria, donde indico que mi edad es de 100 años. He guardado tu edad como 100 años. Impresionante. Puedes ver que aunque esto no es cierto, la información fue guardada. Puedes ver que aquí tenemos ya la información que podríamos reutilizar en un futuro. Y aquí lo interesante también de esto es que sin necesidad de estar indicando de forma manual en código, por así decirlo, para estar invocando cada una de las funcionalidades, esto detrás de las cortinas está ejecutando el modelo, esa invocación a las herramientas necesarias para llevar a cabo tanto la obtención del clima como también guardar la memoria. Entonces, una vez que hemos visto esta demostración, vamos a ver un poco cómo se podría llevar a cabo una implementación de esta demostración, pero ahora utilizando C# y .NET. En dado caso que quieras seguir el ejemplo, puedes bajarlo desde esta URL que puedes ver en pantalla. Una vez que hemos bajado la aplicación, porque de hecho son dos aplicaciones de ejemplo, voy a hacer un poquito más grande el ejemplo. Aquí el primer punto a tomar en cuenta es que si vamos a la parte de administración de paquetes NuGet, vemos, voy a hacer un poco más grande esto, que tenemos aquí algunos paquetes instalados como de Azure OpenAI, que vemos aquí, y también de OpenAI. El paquete de Azure AI, OpenAI y de OpenAI, o este par de paquetes, regularmente están siendo actualizados. Entonces, prácticamente tenemos las mismas funcionalidades cuando son anunciadas en OpenAI, como parte de estos paquetes. De hecho, esta funcionalidad estaba integrada al día siguiente de una forma pues muy rápida, lo que quiere decir que el equipo está trabajando de forma constante, actualizando o tratando de llevar a cabo a la par la parte de las novedades con la implementación en código. Entonces, una vez que tenemos el ejemplo abierto, aquí tenemos como parte del main algunas cosas, como por ejemplo que en primer lugar se crea un cliente de conversación real time. De aquí lo interesante es que podríamos utilizar ya sea una llave de OpenAI como tal o de Azure OpenAI en dado caso de que así lo necesitemos o de que así lo declaremos. En mi caso cambié un poco estas variables para utilizar Azure OpenAI pero directamente en una clase llamada settings. Tú podrías configurar environment y no habría ningún tipo de problema. Entonces a partir de esto se lleva a cabo una comparación de las diferentes claves que hayas especificado para determinar cuál es el cliente específico que quieres utilizar como parte de la demostración. Es lo que hace este método, crear un cliente. A continuación lo que se hace es crear un tipo Real-Time Conversation Session. Y aquí lo que se hace es llevar a cabo el inicio de una conversación, una sesión de conversación que, como vimos anteriormente, se necesita iniciar una sesión para almacenar los mensajes, llevar a cabo el procesamiento de información y demás. Entonces, este punto es muy importante. El otro punto muy importante es llevar a cabo la configuración de la sesión y eso se hace en esta sección que vemos aquí. Aquí se lleva a cabo la configuración de instrucciones porque también es un punto importante. Podemos instruir al modelo cómo queremos que se comporte cuando lleve a cabo esta parte de conversación. En este ejemplo se le dice que quieren que hable como un pirata y que siempre se le indique al usuario cuando se utilice una herramienta y se prefiera llamar a herramientas cuando sea aplicable. Podemos llevar a cabo configuraciones como por ejemplo seleccionar el tipo de voz que queremos utilizar. Si tenemos más de una herramienta, podemos también especificarlo aquí. En este caso se utiliza una herramienta llamada Weather Tool
que aquí tiene la configuración de una herramienta como tal, donde se indica el nombre, descripción, parámetros, los parámetros necesarios, los parámetros requeridos, etc. Podríamos configurar nuestras propias herramientas para acceder a un servicio externo y llevar a cabo, pues básicamente que el modelo pudiera acceder a esas herramientas externas y tener una mejor comprensión o tener una mejor clarificación de cuáles son las respuestas que va a dar al usuario. También especificamos diferentes formatos de audio porque cuando llevamos a cabo precisamente esta parte de hablar con el modelo, actualmente está muy limitado en cuanto a las opciones de formatos de audio, pero seguramente en el futuro, o más bien ellos han dicho que en el futuro se van a agregar opciones adicionales, pero tenemos aquí esos formatos específicos. También para la parte de transcripción utilizamos el modelo Whisper 1, que es el modelo por excelencia de OpenAI, para llevar a cabo transcripciones de audio. Y una vez que hemos configurado este modelo, se lleva a cabo la configuración de la sesión asíncrona con las opciones que especificamos anteriormente. Y posteriormente ya podemos empezar a interactuar con el modelo. Aquí vemos, voy a comentar estas líneas tan rápidamente. Voy a descomentar este ejemplo 1. Y algo que quiero enseñarte es que si únicamente tuvieras aquí este mensaje, un mensaje como tal, porque fíjate, lo que estamos haciendo es indicando a la sesión, agrégale un ítem. ¿Recuerdas esa gráfica que vimos anteriormente, que un ítem podía contener texto y audio? Bueno, aquí estamos indicando que únicamente queremos agregar un mensaje de texto, que es este mensaje que dice, lee el siguiente enunciado muy emocionado, lleno de energía. Me encanta estar en el .NET LATAM Day. Pero si únicamente tuviéramos esta línea, esto no funcionaría correctamente porque el modelo no sabría cuándo ha terminado el turno para poder hablar. Entonces, para indicar explícitamente que el turno de nosotros ha terminado, ejecutamos el método llamado Start Response Turn Async para indicar, ok, ahora vas tú, te toca responder. Y después de esto que hemos especificado, tenemos aquí la especificación de un archivo donde se va a almacenar esa información o ese archivo de salida que nos va a generar el modelo como tal. Y luego vemos aquí un montón de diferentes casos para un for each, donde básicamente vamos a recibir un conjunto de actualizaciones que en realidad son esos eventos que vimos en las diapositivas que van a estar llegándonos como parte de la respuesta del modelo. Entonces vamos a recibir el conjunto de respuestas, de eventos, y en estos ifs es donde vamos a ir procesando cada uno de los eventos para saber si, por ejemplo, tenemos una actualización de que la sesión inició. Entonces aquí imprimimos cierta cadena de texto. En dado caso de que tengamos, por ejemplo, una actualización de que ha iniciado una conversación por voz, entonces imprimimos aquí que se detectó un inicio de actividad de voz. Y tenemos así un montón de casos para cada uno, bueno, no para cada uno, sino para los eventos más importantes que están sucediendo mientras llevamos a cabo la conversación. Puedes ver esto más detalladamente cuando descargues el repositorio y es lo más importante que tenemos como parte de este ejercicio. Entonces, para probar el ejemplo, voy rápidamente a irme a la carpeta. Voy a hacer un poco más grande esto. Esta es la carpeta resultante. Voy a eliminar este archivo output.raw, que es básicamente el archivo que almacena el resultado. Entonces, ya que tengo listo esto, inicio la ejecución de la aplicación. Ok, y puedes ver que ya en este caso tenemos aquí información referente a esta sesión que hemos iniciado. Tenemos, por ejemplo, cuál es el API key que se está utilizando, cuál es el despliegue, cuál es el nombre o el ID de la sesión que estamos iniciando también. Y tenemos aquí información sobre cada una de las respuestas, sobre cada uno de los eventos que estamos realizando. Vemos que el asistente responde aquí con un texto, porque en realidad está leyendo ese texto que le indicamos. Y el audio que nos dijo el asistente está siendo guardado en output.raw. Entonces lo que podemos hacer es cerrar esto, ir nuevamente a los archivos. Aquí tenemos el archivo output.raw que yo voy a convertir utilizando aquí la consola con un comando de ffmpeg, que es una herramienta gratuita. Voy entonces a ejecutar este archivo. Me encanta estar en el .NET LATAM Day. Me encanta estar en el .NET LATAM Day. Y esa es la respuesta que estamos obteniendo gracias a que hemos especificado esta respuesta como parte de nuestro servicio.
Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar es comentar este ejemplo 1. Y vamos a descomentar este ejemplo 2. Donde básicamente estamos específicamente indicando que queremos crear un mensaje de usuario. Y queremos también aquí, estamos buscando un archivo de audio también llamado Audio Weather Allow, que tiene una grabación que indica también algo referente al clima. Y básicamente aquí indica cuál es el clima en cierta ciudad. El audio dice básicamente eso, cuál es el clima en cierta ciudad. Y en base a eso se trata de completar también esta instrucción que dice quisiera saber qué ponerme para cuando viaje, qué ponerme en cuanto a ropa se refiere. Y dejamos todo lo demás como está. Vamos a eliminar el archivo output.wap para que no nos dé problemas. Inicio la ejecución de la aplicación. Una vez más, tienes aquí la actividad o el output de esta aplicación, que es un poco más largo porque se están llevando acá a cabo ya otras configuraciones, o se están ejecutando otras cosas diferentes, como por ejemplo la lectura del archivo de audio para que sepa el modelo qué es lo que se está tratando de decir. Vemos aquí que tenemos aquí información sobre, por ejemplo, que se inicia el streaming de un nuevo elemento. Vemos también que se utiliza una herramienta para saber cuál es la ubicación específica. Esto también viene del archivo de audio. Tenemos aquí información donde se empieza a llevar a cabo el streaming de la respuesta hacia el usuario. Y básicamente esta respuesta se almacena nuevamente en output.raw. Que si ejecutamos el archivo, Let me check the weather in San Francisco for ye. I'll be using me functions to fetch that information. Avast! The weather in San Francisco be a pleasant 70 degrees Fahrenheit and sunny. A fine day to dress light, maybe with a hat to shield your eyes from the sun's glare. You'd best be ready for warm weather. Y bueno, básicamente tenemos el archivo de audio con la respuesta generada. En dado caso que quieras saber cómo trabajar con la parte esta de audio directamente con la aplicación, está otro ejemplo que se llama Real Time Mic Test. Y es un ejemplo similar, pero no igual, porque aquí tenemos nuevamente la obtención de un cliente, tenemos aquí la parte del inicio de la sesión. En este caso específico no se crea un tool llamado obtener el clima, sino que se crea un tool para llevar a cabo la finalización de la conversación. Y básicamente aquí se invoca esta herramienta cuando el usuario quiera salir de esta sesión. Se me hace bastante útil esto porque ya el modelo va a intuir cuando quieres terminar la conversación y no continuar generando más salidas de audio. Entonces aquí nuevamente se configura la sesión. Y aquí algo importante es que se lleva a cabo aquí la creación de una instancia llamada Speaker Output, que básicamente utiliza una biblioteca llamada en audio para llevar a cabo esa obtención del audio del micrófono y llevar a cabo el procesamiento. Aquí tenemos la clase que no es muy larga, pero que se encarga de ser esa entrada de audio. Tenemos aquí nuevamente este for each donde se reciben los diferentes eventos de la conversación. Se lleva una vez más a cabo esta parte de validar cada una de los eventos de conversación. Tenemos cuando se inicia una parte de voz, se inicia una conversación por voz, cuando se termina o finaliza esta conversación. Todo esto es de forma automática. Y bueno, aquí tenemos el código fuente completo. Voy a iniciar la ejecución de la aplicación. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. De hecho, estoy en un evento llamado .NET LATAM Day. ¡Qué bien! .NET LATAM es un gran evento. ¿Estás participando como asistente, ponente Estoy participando o simplemente como ponente y estoy hablando de hecho sobre Real Time API de OpenAI. ¿Sabes algo respecto de esta nueva funcionalidad? Sí, la funcionalidad en tiempo real de las APIs de OpenAI permite a los desarrolladores integrar modelos de lenguaje. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación, pero tengo que irme. Gracias. De nada. Bueno, puedes ver entonces cómo se llevó a cabo esta conversación con el agente o con la API de Real Time. Incluso cuando le dije algo relacionado a que tenía que irme, inmediatamente finalizó la conversación. Y puedes ver aquí entonces que se invoca esta funcionalidad y la conversación finaliza de forma correcta. Entonces, es una forma muy interesante de implementar esta API. Tienes todo el código fuente disponible para que lo puedas integrar como parte de tus aplicaciones.
Entonces con esto termino la presentación. Recuerda que si quieres contactarme, si quieres que nos sigamos en redes sociales, tienes aquí mi handle en X es hpress21 y en las demás redes sociales aparezco como @hpress21. Espero entonces que sigas disfrutando este evento y nos vemos en una siguiente plática. Hasta luego.